Amigos de todo el país, ¿cómo están todos? Estamos de nuevo aquí en Hablan los Líderes. Encantado y con nuestra eterna gratitud por su presencia ahí. Hoy tenemos la grata presencia de la directora nacional de organización del Partido Revolucionario Dominicano, Jeanilda Vázquez, con nosotros. Estaremos con ella después de la pausa comercial. Bienvenida, licenciada Jeanilda. Muy agradecido con su presencia aquí. Ella es la secretaria, que eso es lo que existe en el Partido Revolucionario Dominicano, secretaria de organización del Partido Revolucionario Dominicano. Y además usted es regidora, o fue regidora. Fui. Fue regidora. Bueno, con ella conversaremos, luego de darle nuestras gracias. Hemos tenido una semana bastante pesada, diría yo, políticamente, porque tuvimos un muerto, fruto de la protesta en torno a la reforma tributaria que al fin se aprobó. No sé qué decir si fue una victoria porque la opinión pública tuvo un gran rechazo de la opinión pública, que al fin y al cabo, cuando tuvieron la oportunidad de expresar esa protesta allá en el Congreso, pues fue muy poca persona, y mucha gente ha calificado eso como una victoria de los gestores de la reforma, llámese del gobierno, y a veces un fracaso. Muchos han dicho que ha sido un fracaso del PRD, que se le vio encabezando esa protesta con personajes muy importantes, especialmente del grupo, de la tendencia que encabeza Hipólito Mejía. ¿Qué le parece a usted? Bueno, primero agradecida como siempre de podernos brindar esta oportunidad de compartir con tu público un programa ya de 2 décadas o más, y que es muy importante para la vida nacional, porque aquí tienen siempre esa consideración de invitar, de ser plural, y yo creo que eso vale mucho en democracia, eso es lo importante. Así que agradecida de darnos la oportunidad de poder compartir con el público que ve este programa, y especialmente porque si hablan los líderes y uno está invitado, ya eso es una distinción y merecida por demás. No, muy merecida, muy merecida. Bueno, pues efectivamente esta ha sido una semana muy pesada, muy dolorosa para la familia dominicana, para el pueblo dominicano, para esas personas los que votaron y los que no votamos por Danilo. Primero porque los que votaron por Danilo pensaron que se iba a manejar de manera diferente a como se manejó Leonel Fernández, y lo que vemos es que Danilo reedita más de lo mismo en muchas facetas. Primero, en no escuchar a la gente. No fue en vano, o fue en vano, todas las manifestaciones que se hicieron de organizaciones de la sociedad civil, el Consejo Económico y Social, que es mandatario de la Ley de Estrategia Nacional, y que aunque funge como un órgano consultivo del Poder Ejecutivo por mandato de la propia ley, no fue ni siquiera considerado ninguna de las cosas que planteó como Consejo Económico y Social, y ya eso es una situación que deprime a la clase política, porque independientemente de que nosotros estábamos en la oposición y estábamos apostando por un candidato, nunca pensamos que Danilo iba a caer en las mismas, digamos, malas acciones que nosotros habíamos considerado de Leonel Fernández, porque fue un presidente que trabajó siempre con un egocentrismo y siempre hacia adentro, y nunca vio y ni consideró lo que decían hacia afuera. Pasó con la Constitución Leonel Fernández, todo el pueblo, todo el mundo, todas las organizaciones de la sociedad civil convocadas al diálogo le plantearon que debió de haber sido mediante una constituyente, y Leonel Fernández lo hizo mediante una asamblea revisora, y eso es el mismo patrón que venimos implementando en esta reforma.
Incluso el propio Danilo se comprometió en la precampaña a hacer una reforma integral, una reforma abarcadora, una verdadera reforma tributaria, un pacto fiscal, que es lo que le estábamos solicitando toda la fuerza y que le solicitamos desde nuestro partido. Vamos a posponer este tema y vamos a hacer una verdadera reforma que le sirva a usted como plataforma para que hagamos un gran plan de desarrollo, que es lo que manda la propia Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Sin embargo, lo que vimos fue un hoyo fiscal, vimos a un Danilo Medina maniatado, de alguna manera preso de la propia aureola que había creado Leonel Fernández, y lo vemos realmente con preocupación. Ya hemos visto los rechazos que ha tenido no solamente el paquetazo, sino la forma como este paquetazo fue aprobado. Usted sabe lo que es en una Cámara de Diputados, que es donde el primer poder del Estado, primero convertido en un sello gomígrafo del Poder Ejecutivo, un Poder Ejecutivo que llama a los diputados antes incluso de recibir al Consejo Económico y Social, para decirle, mire, el propio ministro dice, aquí la última palabra la tiene el Congreso, o sea nosotros, porque nosotros manejamos el Congreso, con un secretario general que es el presidente del Senado, con una matrícula mayoritaria que se impuso. Esa era una ley orgánica y fue declarada ley ordinaria para que no fuera con una mayoría calificada la que se hiciera. Entonces ahí empieza el problema de la tiranía congresual que tiene el PLD. Ahí empieza el problema de la falta de equidad que hay en el Estado Dominicano. Y termina en una asamblea en la Cámara de Diputados y en 3 minutos aprobar una ley que definitivamente ya está causando, como muy bien usted señala, luto a la familia dominicana, que lo tendrá en muchas vías, porque cuando empecemos a ver el impacto que va a tener esta reforma fiscal, este paquetazo fiscal, que no es ninguna reforma, sino un paquete fiscal, producto de un fraude fiscal que nosotros tenemos que pagar, pero que no fuimos nosotros los que lo ocasionamos, sino precisamente una situación, problemas que todo el mundo lo señala, incluso el propio Fondo Monetario Internacional. Cuando Danilo Medina le señala que el fondo fue responsable del problema que hay del colapso del sistema energético, el fondo le dijo, no fuimos nosotros responsables, fue la corrupción y el despilfarro del gobierno de la República Dominicana. Entonces, todas esas cosas que van conduciéndonos a que las consecuencias de este paquetazo fiscal se sienta en las costillas directas de los más pobres y de la clase media. Entonces, contrario a lo que pasa en Estados Unidos, por ejemplo, que vemos a Obama decir que los más ricos son los que tienen que pagar el precio del desarrollo, aquí lo pagamos los más pobres y la clase media. Usted, nosotros que pagamos impuestos, somos los que vamos a ir más sacrificados con este paquetazo fiscal que acaba de aprobar el gobierno dominicano. Cuando usted habla de fraude fiscal, está coincidiendo prácticamente con algunas personas que están sometiendo al presidente Leonel Fernández y a un grupo de funcionarios a la justicia porque lo entienden responsable. Pero ya en el pasado el propio Procurador General de la República había dicho que no se trata de un asunto penal, que es un asunto de economía y de macroeconomía, y por lo tanto ya lo desestimó en el pasado. El desequilibrio fiscal se produce o porque se gasta más de lo previsto o porque se recauda menos también de lo previsto, o ambas cosas a la vez. Entonces, ahora hay un planteamiento de este dirigente político Moreno que dice que lo va a someter y que lo ha sometido. ¿Qué le parece a usted esa? Bueno, que primero no coincido para nada con el Procurador General de la República, porque cuando hay corrupción, que es un tema que le toca directamente, tiene que ser de orden público. No he visto ningún país del mundo en donde se mira Brasil ahora mismo. ¿A quién están sometiendo en Brasil? A los exfuncionarios de Ignacio Lula da Silva. Y Danilo es amiguísimo de doña Dilma y hizo anuncios y spots publicitarios, vendiéndose como una persona que iba a seguir esos mismos lineamientos para salir de la pobreza. ¿Y usted se cree que esta reforma va a hacer que la gente salga de la pobreza? Hundirá más en la pobreza, porque cuando usted incrementa los gastos y no incrementa los ingresos, usted lo que está encareciendo el nivel de vida y llevando a más gente a la pobreza, porque la gente tendrá
menos dinero para comprar los mismos bienes y servicios que tiene que consumir. Si la canasta familiar, como nosotros hemos estimado, y la Comisión Económica del PRD así lo ha planteado, que tiene la calidad, porque todo lo que dice se ha visto. Dijimos que había un fraude, un déficit fiscal de 180 mil millones, y mírenlo ahí, 186. El gobierno todavía lo coloca con más dinero de lo que nosotros lo teníamos planteado. Y si la canasta familiar se incrementa en un 40%, los estudiosos de la materia nos dicen que en esa misma medida se incrementa la pobreza. O sea, que este fraude fiscal, como nosotros lo llamamos, es peor que el fraude de Baninter, porque el fraude de Baninter fueron 55 mil millones y estos 186 mil millones. Pero yo le voy a decir a usted, si se compra por mayor precio los carriles del metro, si se compran los vagones del metro por más precio, eso es un fraude al gobierno. Si usted incumple la ley de presupuesto, porque coge partida de una cosa a otra, eso es un incumplimiento. No, si se violan leyes fundamentales como la ley de la propia Constitución y las leyes, esos son sometimientos porque usted incumplió la ley. Entonces son muchas formas de incumplir la ley y la querella. No solamente esa, nosotros también habíamos sometido una querella que fue desestimada y que hay que reintroducirla. Al calor de la campaña. Sí, nosotros al final de en este mismo año, en mayo de este año, nosotros introdujimos una querella que la Procuraduría la desestimó y el Pero Ministerio es que de eso se trata, que si hay hechos específicos acerca de determinados aspectos, ¿verdad?, de violaciones específicos, eso sí tiene sentido. Es que los hay. Porque hoy en día lo sabe usted, es la prueba, es la carga de la prueba. O sea, no se puede llevar asuntos de tipo generales a un tribunal, que el hoyo fiscal, que el fraude fiscal, sino llevar cosas específicas. Mire, mi querido, Ajá. en tema de corrupción, hasta por el rumor público, usted está obligado a abrir una investigación. El propio Guillermo Moreno, oiga bien, fue destituido prácticamente, o tuvo que ser obligado a renunciar porque sometió al director de la Lotería Nacional por el rumor público, por un simple rumor de un programa de televisión. Él inició una investigación, encausó por la vía penal a los responsables. Entonces, el solo rumor público tiene que desencadenar una investigación de parte de los que están llamados a impartir justicia, y la Procuraduría es eso. Estoy de acuerdo con usted. Bueno, pues entonces no crea usted que usted tenga que presentarle la prueba. Usted tiene que investigar. El que tiene que buscar la prueba es el Estado, a través de los organismos como la Procuraduría General de la República, que son las instancias para perseguir la corrupción. Por eso que nosotros estamos como país, porque aquí no hay conciencia de eso. Miren una cosa, que yo quiero contribuir, porque yo pienso que Danilo todavía puede reencauzarse. Si es verdad que él tiene buenas intenciones, que yo lo dudo. ¿Cómo que reencauzarse? Porque mire una cosa, yo le digo a usted una cosa, Danilo tiene un ejemplo en Dilma, la presidenta de Brasil, que es su amiga personal. Dilma fue llevada de la mano de Ignacio Lula da Silva, un presidente que salió con una popularidad cerca de un 60% de su gestión, que sacó a más de 20 millones de brasileños de la pobreza, una gestión de oro. Sin embargo, ante denuncias de corrupción, ella ha sido la primera que ha promovido que muchos de esos funcionarios, de un gobierno de lo cual ella era funcionaria también, que no es el caso de Danilo, ella está promoviendo su cancelación y su sometimiento a la justicia. Eso es lo que tiene que hacer Danilo. Si Danilo hace eso, se casa con la gloria, pero no puede porque está maniatado, porque es responsable también del fraude. Oiga bien. Danilo solamente tiene 2 meses, no llega a 3 meses. Y en los hechos, o sea, las expresiones que ha tenido, en el caso de las pensiones, por ejemplo, hubo una cancelación y hubo un decreto presidencial prohibiendo que esas pensiones sean alimentadas con recursos públicos. Si lo hubiera cancelado, sí, pero el señor renunció por la presión pública. Bien. Ahora él tiene que dar muestra. Si lo hubiera cancelado, no sale otro más. Pero él canceló estamos hablando del chino, de NG. No, él no lo canceló, él renunció. No, lo canceló.
Renunciaron, así No, como taxi, renunció lo mi amigo canceló. Wessing de El Bienes que Nacionales renunció, también, el que- y dejaron entonces al vice, después que fue un que asunto renunció. Ese es también de otro corrupción. caso, es otro caso. No hay señales, Lo que- no hay señales. Hay señales. Ah, pues entonces yo no la estoy viendo. En apenas 2 meses. No la estoy viendo las señales. Bueno. Hay señales de reducción del gasto con la jipeta y la cosa, pero Claro, son esa señales. reducción no se va a ver en el presupuesto del 2013, porque los millones que tiene asignado la presidencia de la República no están reducidos, al contrario, Pero aumentaron. buen punto. ¿Para qué quiere la presidencia tanto dinero? Pero oye, buen punto, porque Danilo empieza a funcionar con un presupuesto propio a partir del 2013. ¿Pero quiere más dinero? ¿Para qué quiere tanto dinero? Si él quiere reducir el gasto. No, quiere más el dinero, déficit. 500,000 y pico de millones quiere. El déficit fiscal, alega el gobierno. Bueno, vamos. Lo que quiere tener para gastar igual o más de lo que gastó Leonel. Otro punto. Cuando se habla del PRD, cuando se habla del PRD, la gente piensa en una pieza clave de la democracia dominicana, no hay duda. Siempre lo ha sido, lo es y lo será. Entonces, el estado de la unidad de ese partido, ¿cuál es el estado? Mire, yo me siento muy optimista. Pienso que en los últimos meses, lo que es una desgracia para el pueblo dominicano, que es este paquetazo fiscal, nos ha unido. Los PRDistas hemos demostrado que independientemente de nuestras diferencias, que son muchas, cuando se trata de los intereses del pueblo dominicano, nosotros estamos en una misma visión. No importa si usted está con Juan, con Pedro, con Lucas, con María. Cuando se trata de que se estén lesionando los intereses del pueblo dominicano, nadie se atreve a disentir. Y lo que hemos hecho los PRDistas en esta visión unificada con respecto al rechazo al tema de este paquetazo fiscal, esta plataforma impositiva que va a vivir el pueblo dominicano, que va a generar una tendencia alcista en todos los productos de primera, segunda y tercera necesidad, como digo yo, porque es en todas partes que va a afectar. Eso está por verse. No está por verse. Déjeme decirle que la libra de azúcar de 20 pesos subió a 22 y a 24 en los colmados. Y el dólar, mi querido, el viernes pasado hay titulares ya del 40 por 1. Entonces no es para mañana ni para pasado, no. Cuando empiece, eso es sin entrar a la reforma. Imagínese usted cuando entre. Yo le voy a contar un cuento, usted me va a invitar otra vez para yo decirle todos los productos que se van a afectar. Pero yo quiero decirle que en este tema, nuestra bancada en el Congreso, independientemente, repito, de las diferencias que podamos tener, que las tenemos, como todo el mundo de la familia. Yo tengo 3 hijos y tienen problemas. En una empresa usted tiene varios funcionarios y tienen situaciones, en todas partes eso se ve. Ahora que nosotros tenemos un exceso de democracia, de libertades internas que permite que la gente se entere de esas diferencias, pero en el PLD hay muchísimos problemas también. Y aunque estén tapados, en el Partido Reformista ni se diga, porque ahí es que hay problemas. Pero bueno, en todos los partidos, en todas las, ¿cómo que dice en todas partes se cuecen habas? Se cuecen y se cuecen mucho. Hasta se pudren en muchísimos sitios. Y por el tiempo la gente se da cuenta. En otros lugares se airean las cosas, como es el PRD. Esa es una fortaleza. La gente piensa que eso es una debilidad. Eso es una gran fortaleza. Esa es la esencia de que este partido perdure y sea el partido grande que es. Y que la gente que se gane el favor del pueblo por esa sinceridad que nosotros tenemos autónomos. Aunque mucha gente lo critica, para mí eso es una fortaleza. Esta visión que tenemos unificada, yo creo que va a conducir a esa unidad que la familia dominicana espera, que la familia PRDista espera y que el pueblo dominicano nos está demandando, porque nosotros tenemos una obligación con este país, con esos 2.129.000 dominicanos que eligieron a este partido para que los represente. Y esa obligación es salir a defenderlo. Por eso nosotros estamos acompañando las luchas. Y a mí podrá decir el gobierno 20 veces que fue un fracaso. Pero no ha sido un fracaso. Porque cuando el jueves pasado, frente a la Funglobe, fueron a la Fundación Global del presidente Leonel Fernández, fueron personalidades. O sea, no estamos diciendo de que gente de la base ni los compañeritos, no, personalidades con velas a reclamar que ese es el rescate, que ese es el cuerpo del delito, que justifica ese paquetazo fiscal que a nosotros se nos impuso. Precisamente es una evidencia, una muestra. Entonces, esa gente, eso es un empoderamiento. El 4% por la educación empezó
con menos de un 10% de los movimientos sociales que ha generado esta protesta. Y esta muerte, este asesinato de ese joven meritorio, estudiante de término de medicina, meritorio, oiga bien, eso va a incrementar la ola de protesta y de participación. Miembro del PLD, y oiga lo que le voy a decir, él y su familia, pero es una lástima lo que ha pasado. Le voy a preguntar, ¿cuáles son sus prioridades como secretaria de organización del PRD? ¿Su prioridad en qué está enfocada usted personalmente? En procurar la unidad del PRD. Okay. Yo pienso que sin que el partido se unifique, las demás tareas deben de ser postergadas todas. Eso es lo principal. Luego que nosotros nos unifiquemos, entonces tenemos que transitar hacia una convención. Y el impasse de la convención. Bueno, ese es el tránsito que estamos ahora. Estamos solicitándole al presidente del partido que convoque a la comisión política con una agenda pactada. Estamos pendientes de una reunión que vamos a tener con él para plantearnos la agenda y para llegar a los acuerdos que sean necesarios para que nosotros podamos celebrar esa comisión política. Yo me siento optimista. Creo que el presidente del partido tiene una oportunidad de oro, Miguel Vargas. Una oportunidad de oro de reencontrarse con las bases de su partido, que ha estado un poco divorciado en los últimos tiempos, y de entender que el momento ahora exige que nos desprendamos de los intereses particulares y nos vayamos a los intereses generales, que son los del pueblo dominicano, y que este movimiento que está surgiendo de indignación con respecto a cómo se está manejando este gobierno, que ha sido el primer gobierno que antes de los 100 días ya tiene toda esta protesta y tiene un muerto. No hay precedencia en la historia republicana de nuestro país. Y ya mire cómo va, que tiene que revisar esas cosas y decirle a este gobierno que necesita un PRD fuerte, Miguel, con una posición firme, y el compañero Miguel tiene esa oportunidad. Nosotros esperamos que él va a convocar esa comisión política. Miguel justamente ha llamado a la formación de un frente opositor, y en esta semana se le aunó Soto Jiménez, el ex secretario de las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es su posición sobre eso? Yo pienso que todos tenemos que unificarnos en contra de las cosas que van en detrimento del pueblo dominicano. Y repito, esto que parece, como usted muy bien lo señaló al principio, un triunfo de Danilo, va a ser precisamente un triunfo de la democracia, porque va a permitir una cosa mala, por eso que no todo lo malo trae cosas buenas, que unifiquemos una visión de conjunto para luchar en contra de los males de este país, y para estar observando al gobierno de Danilo Medina en sus ejecutorias, para estar ahí vigilantes, para ser los verdaderos representantes de esas personas que votaron por nosotros. No importa si es un partido progresista, minoritario, tuvieron votos y hay gente que los representa, aunque no tengan representación al Congreso. Pero los partidos que tenemos representación al Congreso tenemos que seguir luchando. Y yo quiero felicitar a todos los diputados del PRD que se mantuvieron firmes en la decisión, y que independientemente de que esa tiranía del Congreso que tiene el PLD no les permitió ni siquiera hablar, y sancocharon ese absurdo fiscal que es esa reforma en 3 minutos, independientemente se mostraron firmes en su determinación y acataron la línea de nuestro partido de que no se votara a favor de ponerle más impuestos a los pobres y a la clase media. Pero usted sabe, doctora, que tradicionalmente el Congreso ha sido tirano. En todo lo que cuando él tiene mayoría, ellos mismos dicen, a la oposición se deja hablar, se le escucha, pero se aplasta, dicen ellos. Es un lema. Pero que ni siquiera nos escucharon, ni nos dejaron hablar. Esa es la indignación. Mire, yo quiero hacer un señalamiento, porque en todos hay siempre diferencias. La diputada Minu Torres dijo, usted me disculpa, pero yo no puedo votar por esa reforma. Las mayorías hay que cuidarlas porque es parte de la democracia. No estamos cuidando la mayoría. Y la consecuencia que va a tener esta reforma todavía no la podemos dimensionar. Esa responsabilidad de Minu, independientemente de que sea PLDista, a mí me enorgullece como mujer y como dominicana, porque eso es una responsabilidad pública. Usted, independientemente de la línea que tenga de su partido, usted como ciudadana saber cuál es su deber frente a cada acontecimiento. Y ha sido, óyeme, visionario en las cosas, las consecuencias que va a tener, la forma atropellante como se impuso esa mayoría.
y su responsabilidad pública frente a sus votantes, que ella sabe que no están de acuerdo con esa reforma. 3 aspectos que tiene que tener un legislador y que ninguno de ellos lo tuvieron a la hora de considerar. Por eso los convocantes, los que estaban en la vigilia, cogían los nombres y los tiraban al zafacón de los nombres, porque eso va a tener un costo para esos diputados también, porque se está apostando a la memoria corta de este país. Pero esos nombres van a aparecer porque nosotros vamos a estar ahí pendientes de que a nadie se les olvide quienes votaron para la desgracia del pueblo dominicano. Doctora, ha sido un honor tenerla aquí. Ya usted me va a despedir tan rápido. Ha sido, no, usted dice mucho en poco tiempo. Muchísimas gracias, la verdad un placer. Sí, el placer es nuestro. Amigos, esta ha sido la presentación de Gianilda Vázquez, secretaria de organización del Partido Revolucionario Dominicano. Muchas gracias. Volvemos con Humberto Salazar, luego de la pausa.